lo que yo tenía propuesto para lo que sería mi, entre comillas, bloque, ya con el quiebre de la radio medio que se rompió lo de bloque, porque estamos en Twitch, es como un idioma distinto, ¿viste? No sé cómo se maneja. La cuestión es clara. O sea, si vamos a pensar en futuros apocalípticos, ya desde ese tema que está muy tratado en todos los espacios de contenido audiovisual, y también en el cine, en los videojuegos, en la literatura, uno de los escenarios posibles siempre era el de una pandemia. Y nosotros lo pensábamos como equiparado como una guerra nuclear. ¿Me entendés? Algo que es posible en la humanidad, pero no lo tenés pensado como un futuro. Y de repente este año pasamos de reírnos de los chinos que comían murciélagos a estar 85 días encerrados en nuestras casas, y en mi caso en la hostería, que no es muy divertido. Que eso es Así peor. que las cosas pasan, ¿viste? Y ya eso ya nos da un espacio de que los mundos apocalípticos dejan de ser un tema de ficción y pasan a ser algo de lo que nos tenemos que cuidar. Las Claro, de enfermedades, un día para el otro podés mandar el planeta de la caca así. claro, en un periodo, yo creo que, bueno, o sea, este espectro, es totalmente insólito, porque a mí me pasa esto, que uno piensa en todo lo ajeno a la pandemia, piensa en cuándo va a poder salir, piensa en que está encerrado, piensa en lo que pasa en las divisiones políticas en la economía, pero el factor virus está en un momento que queda en segundo plano, ¿me entendés? Y no te das cuenta que el hecho, la pandemia en sí, es un peligro total y que estuvo abarcado por ficción, por realidad, por registros reales históricos de otras pandemias, y es totalmente impresionante y es como súper tétrico, como uno medio que lo deja de lado y se pone la cabeza en todo lo que pasa alrededor. Pero el tema central del virus es algo real, pero que a la vez está muy desconectado de nosotros. O sea, nosotros ahora cumplimos todos los protocolos, ¿viste? Pero no es como al menos para el sector tipo juvenil, que está más o menos tranqui con la cuarentena y se puede más o menos mantener bien. Tipo, el hecho de contagiarse no es como un peligro que mantiene despierto las 24 horas. Emi, no te quiero romper las Pero bolas, pero ¿podés hablar un poco más fuerte? ¿O acercarte más al más micrófono? fuerte, o no me puedes subir vos el volumen, porque No, estoy al no, lado del micrófono y estoy hablando re fuerte. estoy al mango. Ok, Yo lo entonces escucho bien hablamos por... igual, ¿eh? No, sí, yo escucho un poquito bajito nomás, a comparación tuyo. Listo, está bien. Buenísimo, Listo, buenísimo. listo. Ahora acerco un poco más el micro. Cuestión. Perfecto. Entonces, las pandemias, las enfermedades son el enemigo de la humanidad, tipo, es un tema de discusión que es el enemigo ajeno a la humanidad. O sea, el humano es enemigo del humano porque se mandó todas las cagadas y eso ya es un tema de debate moral y ético, pero no va al caso. Las enfermedades es el enemigo duradero que está siempre alrededor nuestro y siempre atacando, que volvió a atacar ahora con el tema del coronavirus. Y yo quería dejar este espacio para que pensemos en el futuro, pero antes haciendo un registro, por ejemplo, qué se les viene a la cabeza cuando hay epidemias? Cuando tocamos el tema de epidemias y enfermedades, un montón. El HIV, la viruela, el sarampión, un montón de La enfermedades, gripe A pero acá bueno, estuvo. la gripe A estuvo hace 10 años, fue como una especie de... Un tráiler Esto, de lo que sería esto. un tráiler de esto, tipo, fue pero mucho más reducido. Pero hubo quise poner dos ejemplos, pero el principal es el siguiente, es el de la peste bubónica, la peste negra, que ya es como un nombre súper común, que fue una enfermedad que en el siglo XIV se durmió a un tercio de la población de Europa. O sea, Sí. pasaron de ser 80 millones a ser 30 millones. No, O sea, es verdaderamente un Nos punto mandó, clave. tipo, fue literalmente al lobby, No, sí, córtala. no sé, tiró un comando y le sacó un tercio de los usuarios del servidor. O sea, eh, y totalmente gente, no nos impresionante tenemos que y reír de esto, esto es serio. es verdadera, no, pero es verdaderamente, ya pasaron bastantes siglos, es como ya es política, ya es muy políticamente correcto reírse. Sí, la peste negra tiene hasta su propio marketing ya actualmente. Y ya, ya todo tiene su marketing, ya el Evo, me acuerdo de las camisetas del ébola, es como medio turbio, ese lado de la publicidad con las enfermedades es medio extraño también. Pero la cuestión, la peste negra se origina en Asia, tipo en la península de Crimea, que es como una ciudad portuaria de lo que es ahora Rusia, si no me equivoco, en ese momento era la ciudad de Cafa,
y se origina ahí y termina pasando a Europa de alguna forma, o sea, muchos se lo atribuyen al ejército mongol, que en ese momento estaba asediando esta ciudad de Cafa, y entre las líneas de los soldados, el ejército mongol, históricamente conocido por ser terriblemente despiadado, estaban enfermos. ¿Y qué hicieron con los enfermos? ¿Se retiraron? No. Los pusieron en catapultas a sus soldados enfermos y los tiraron a la ciudad. Totalmente corta. Qué bizarra que es la historia. No, pero escuchá, esos muchachos tenían las armas biológicas planeadas hace miles de años. Súper, encima atacaron desde su debilidad, o sea que totalmente, ni siquiera, olvídate de los entierros memorables a los soldados caídos, no, los usaron de armas, de munición, ni siquiera de armas. Pero bueno, también eso es como, es un mito ligado a todo el tema, pero lo importante es que se extendió por las rutas comerciales, habían comerciantes genoveses que estaban ahí intercambiando, estaba la ruta de la seda, toda la movida creciente comercial entre Asia y Europa, y termina llegando a Italia, que Italia medio que es como, no sé, ya con esto del coronavirus siempre recibe palizas de la humanidad, no se entiende bien, y brotó sí, en todo. Como que no está muy favorecido. Sí, le va como en los últimos mundiales en la historia. Y la cuestión es que brotó en Europa y se barrió a todo el mundo. Era un virus súper, o sea, si vos te pones a describir todos los síntomas, eso es como súper asqueroso, tipo súper infeccioso, y lo curioso era que los tipos, los infectados, eran asintomáticos en un montón de semanas, y en esas semanas, tipo, no es como los microcontagios de acá, que acá, por ejemplo, llega, es más, y acá los contagios son fuertes, ¿viste? Pero acá, imagínate la edad media, cero higiene, la gente ni se bañaba, aquí estaba lleno de ratas, esto es lo importante, pero a lo que voy, y eran asintomáticos, iban, lo esparcían, y al mes, no sé, a las semanas, sentían los síntomas, y duraban 3 y 5 días, entre 3 y 5 días, y la enfermaban. No había ningún tipo de tratamiento. Es más, los médicos estaban re en cualquiera. ¿Viste los médicos que salen con el con el pico? ¿Viste la típica máscara? Sí, se está viendo en pico, pantalla. que adentro tenía hierbas se está viendo en para pantalla. los aires malignos. O sea, estaban en cualquiera y decían que... Es más, me acuerdo, no estuve ahí, ¿viste? Pero de haber visto en documentales que los médicos técnicamente decían que había que pinchar el dedo para que salga el virus por la punta del dedo. Estaban totalmente en cualquiera, era un virus súper gangrenoso. Sí, igual la famosa imagen del pico, o sea, la que se conoce ahora, está mucho más estilizada que lo que era en ese tiempo. Era bastante turbia la que era ¿Sí? en la época de la peste negra. Era como una cosa de cuero ahí media asquerosa, sí. Sí, acá, la original, sí. Acá se está viendo una ilustración que es bastante simple, es un pico blanco nomás. Pero, a ver, voy a buscar. Era como una especie de pico de cuero medio sin mucha forma, ¿viste? Era una cosa media rara. Pero, o sea, imagínate que, o sea, hubieron ciudades italianas que perdieron el 60% de su población. O sea, se barrió más de la mitad de las ciudades. Total, una locura. Y en ese momento la humanidad estaba medio en cualquiera en cuanto a las corrientes de pensamiento, ¿viste? Era como... No quiero decir que la gente era medio estúpida, pero era medio estúpida. O sea, los primeros orígenes se les atribuían a que era un castigo divino, era que la gente decía que había habido un terremoto en Italia y que por eso se desprendieron 2 placas tectónicas y que salieron sustancias del infierno para infectarlos a todos. Pero ¿qué pretendés que piense la gente también? O sea, ¿era el año? ¿Qué año era? Pero ¿Mil cuánto? Y bueno, el brote principal fue, tipo el heavy, fue entre 1346 y 1300. No se había descubierto América, no existíamos. Por eso, pero lo que... La gente pensaba que la Tierra era plana. Ahí tenés un montón de cuestiones y de errores. Por ejemplo, el Papa en ese momento tiraba los cadáveres al mar y de pedo, o sea, el virus no llegó a América. En América Emergente se los barría todo. Sí, pero menos mal que no sabía... Pero América no existía. América. Por eso. Los barrieron ya de entrada con los virus comunes de... Claro, sí.
Imagínate si Mi, Imagínate comenta- una peste. mi comentario si que eso estaba dije, América no ligado. existía. América no existía así, yo lo obvié. Pero se lo barrieron con los virus comunes, imagínense, con, con la peste negra en un intercambio portuario, imposible. Pero la cuestión es que, bueno, obviamente después se dieron cuenta de que el virus venía de una bacteria que se llama Yersinia pestis, que viene de las ratas. Las ratas estaban en todas partes, las ratas tenían pulgas, las pulgas iban a los mugrientos de los ciudadanos, los picaban y ahí se brotó el virus, pasó de la rata al humano y ahí la fuente de contagio era súper fácil porque no había mucha noción de higiene. Pero bueno, la humanidad de alguna forma se recuperó del virus y esto supuso un cambio total en la concepción del mundo que fue llevando al renacimiento inclusive, porque tenés un montón de gente que se murió, la gente que quedó, había grupos de gente, quedó gente muy, muy traumada, porque imagínate, vos estás ahí, sobrevivís un virus y seguís como que se te murió como de 6 personas que conoces, se te murieron 4, viste, como era medio complicado. Y fue medio el quiebre de, no sé si se le dice teocentrismo, pero es como dejar de poner a Dios en el centro del pensamiento y del mundo y de las causas y empezar a pensar en el humano como el eje de estudio y de interés del mismo humano. Y eso lleva al Renacimiento, se quiebra el feudalismo, es el pasaje de la Edad Media al nuevo Renacimiento y a una nueva concepción de civilización y de evolución. Así que ese fue, en cuanto a pandemias, el obstáculo más importante que pasó a la humanidad. La verdad que yo no sé cómo se pasó, porque es como que todo daba que la palmaban ahí, pero no. Y otro caso, pero a menor Emi, escala que quería mencionar, sí, Emi, ¿te te digo, parece? Queda un minuto un minuto para... de reunión de Zoom, así que antes de pasar al otro ejemplo Sí, que pero esto va a tenías, ser una mención apenas, porque querían mencionar los números nada más, que no Zoom van. es tirano. sí. Suma es tirano, no tiene ningún tipo de excepciones. Bueno, ¿hacemos menos de 1 minuto 50 o lo cortamos rápidamente y Sí, volvemos? en menos de 1950 y llegamos a lo que yo quería proponer Dale. después de mencionar esto. El virus, el segundo virus, es el segundo brote, que fue por una fecha más reciente, no de la peste bubónica. La peste bubónica tuvo un rebrote, o sea, siguió en el mundo, pero asediando y ahora medio que está extinguida. Pero bueno, tiene algunos que otros rebrotes, pero quería también mencionar otra epidemia para seguir haciendo contexto, la de la gripe española, que se dio entre 1918 y 1920, el brote importante que se barrió a un 6% de la población mundial y que infectó como a 500 millones de personas alrededor del mundo, pero lo que yo quería destacar de este virus es que se le dice gripe española porque en realidad el virus estaba en todas partes, ¿me Sí. entendés? En España habrá matado a 300.000 y como la gente no quería poner, no, pero como, para, ¿cuándo nos queda, Tei? Menos de 1 minuto. Menos de un minuto. Sí. Bueno, un toque más hablo. Que España estaba neutral en la guerra, así que dio todos los datos y todos los otros países del mundo, Estados Unidos, que tenía un montón de infectados, no querían bajar la moral de sus soldados y no dijeron nada, no informaron y eso llevó mucho más a la propagación y dejaron de lado la búsqueda de la cura y se concentraron en la guerra y medio que le echaron la culpa a España y quedó gripe española. Pero yo lo que quería mencionar es que, bueno, esto es un ejemplo de las epidemias en el siglo XX y ya puse un par de fotos, te mandé para que pongas, Sí, 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 sí. para que veas como Tuvieron. una noción un poco más actual del mundo de ahora, de lo que sería una apocalipsis pandémica, por así decirlo. Bueno, se cortó la reunión de Zoom, ya la creamos. Mientras tanto, quiero dar un dato de color que no sé si iba a dar Emilio. Es que a partir de ese acontecimiento de la gripe española, la mal llamada gripe española, se creó una ley de que ningún virus se le puede atribuir el nombre, ni ninguna enfermedad se le puede atribuir el nombre geográfico porque afectaría, sí, afecta al, al lugar, o sea, le da una mala fama a cierto lugar que en muchos casos no tendría la culpa como es en el caso de la gripe española. Así que bueno, creo que ahora esa ley se regula por la ONU y entonces por eso
está mal cuando, por ejemplo, Donald Trump se refiere a, como lo hizo en reiteradas ocasiones, se refiere al coronavirus, al COVID-19, como virus chino. Entonces, por eso es un acto repudiable de su parte entre muchísimos otros que tiene este querido señor presidente de los Estados Unidos. Así que lo dejamos un segundito con música hasta que creemos la reunión de Zoom y ya volvemos. Ahí creo que volvimos. Está. Emilio, ¿me escuchás? Sí, creo que sí. Sí, sí. Perfecto. ¿Ya estamos a pleno? ¿Me escuchaste ahí? Sí, faltaría entrar Fausto. Ahí ya lo tengo que admitir. Perfecto. Lo que yo estaba comentando antes, lo voy a repetir para ustedes, es que... Sí. ¿Estamos ready? Sí, se decretó una ley a partir de esto, la mal llamada gripe española, se decretó una ley de que ninguna enfermedad, gripe, virus, nada, se puede atribuir a ningún país, ni ningún lugar geográfico, ya que afecta, como en el caso de la gripe española, que se le dio una mala fama a España sin tener la culpa, o sea, sin tener la culpa principal, se da esa mala fama. Entonces, esta ley que es regulada por la ONU, no se le puede decir, no existen más por eso. Por ejemplo, virus chino, que Donald Trump muchas Claro, veces es lo que iba a decir se refiere a virus sí, se chino sigue como... refiriendo. Sí. Sí, eso va ligado a la competitividad comercial y por el dominio mundial. Y bueno, Donald Trump, si tiene basura para tirar, la tira. Y nada, sí, estuvo refiriéndose mucho al virus chino. Es más, incluso tuiteó China en mayúscula y un signo de exclamación hace una semana, no sé. Pero bueno, a Donald Trump lo que amamos mucho la semana pasada, a lo que yo quería pasar es que si usted se pone a pensar ese brote de influenza, que es como el término médico para la gripe española, mató a 675.000 yanquis, o ahí en Estados Unidos, y si usted se lo pone a pensar ahora, la cuenta de Estados Unidos no maneja unos buenos números. No. O sea, es el país desde ahora con coronavirus más brotado y con más muertos. O sea, tiene un tercio de la población mundial brotada, que son 7,5 millones. Está ahí. O sea, no de ese 7,5, un tercio es perteneciente a los Estados Unidos y tienen como más de 100.000 muertos. Así que eso nos lleva al coronavirus de ahora y cómo, a pesar de estar bien regulado y que más o menos el mundo, a pesar de que obviamente muchos errores, se bancó bien, no hay una catástrofe epidémica en sí cerca, o tan cerca. O sea, lo estaba aguantando bastante bien el mundo, pero ustedes se lo ponen a pensar. El futuro apocalíptico, como nos lo imaginamos, quizás no ocurra, o sea, no va a desaparecer el mundo en base a este coronavirus, pero de todas formas hay un futuro post-apocalíptico, por así decirlo, y ese futuro es la nueva normalidad que se viene, que ni siquiera estamos en Argentina al menos habilitados ni siquiera para pensar, pero ustedes se ponen a pensar que lo tétrico está ahí, o sea, no es necesario que haya corte un The Last of Us que con toque de queda y que haya que salir a vandalizar negocios para sacar provisiones, ¿viste? Y cagarnos a tiros con zombies, pero para que haya un futuro post-apocalíptico, post-pandémico, necesariamente hay que mirar lo que va a pasar ahora. O sea, nosotros ahora vamos a pensar en los posibles finales del mundo y en posibles instancias donde el mundo quede sumido
en una normalidad totalmente ajena a la de ahora, pero la que se viene ahora también es muy ajena a la que teníamos hace 100 días. O Sí. sea, se viene un gran cierre o sea, un gran cambio de conciencia y los microcontactos entre personas van a variar un montón. Vamos a tener que tener un montón de precauciones al salir a la calle y al volver a nuestras casas. El distanciamiento social afuera va a estar súper visto, va a estar súper tenido en cuenta y súper seguido legalmente. O sea, es como que va a haber un cambio cultural en nuestra forma de actuar con la gente que ya denota un futuro totalmente distinto, si se lo ponen a pensar así. Eso era lo que yo quería proponer para más o menos que se pueda pensar eso, que el futuro post-pandémico está. O sea, Van a ser. va a ser, o sea, es un Es hecho. inevitable. O sea, no se va a levantar la cuarentena Y va a estar todo como poniéndolo antes. marcando en Argentina y se va a volver a la normalidad y tipo la gente se va a abrazar, ponele, en la calle y vos vas a saludar a todo el mundo en la calle. Es como, no va a pasar así como era antes. O sea, la gente, por ejemplo, uno piensa tipo en los transportes públicos, en los trenes, los subtes. Mucha gente va a dejar de usar esos medios por precaución y las conductas que van a haber en los medios de transporte van a ser totalmente distintas. Ahora, si mal no tengo entendido, no sé si están funcionando funcionando los colectivos. Sí, con un por lo menos el 500 que pasa por acá. El otro Claro, día lo vi y pasa o sea, hay poca gente, tenés que tener el permiso, suben por atrás, o sea, con medidas de seguridad. suben por atrás Sí. y creo que el máximo son los asientos, ponele. No, un asiento, creo que es un asiento libre Claro, y, o sea, hay reducción, o sea, no, la mitad de los asientos es de la o capacidad. sea, situaciones cotidianas, tipo, por ejemplo, viajar apretado en el bondi, estar en un lugar repleto de gente, tipo en una sala de espera con mucha gente, tipo situaciones cotidianas de estrés y que uno está acostumbrado a hacer y que se las tiene ayornadas como malas o incómodas o cotidianas, como que van a desaparecer si uno se lo pone a pensar. Tipo, y eso es un cambio total, tipo, en la forma de ver. Ahora es como que viene un antes y después, que no es post-apocalíptico, porque no ocurrió el apocalipsis, tipo la figura apocalíptica del fin de los días, o el casi fin de los días, donde sobrevive un puñado de personas. Pero el cambio está totalmente presente y activo y va a ocurrir, o sea, es un hecho que va a haber un cambio. Por ejemplo, lo que comentaba recién del del pasaje de la Edad Media al Renacimiento en base a este virus y de cambiar la forma de pensar. Pero ahora va a pasar una forma a menor escala quizás, pero de lo mismo. Sí, O claramente lo que sea, se ve, en lo que estamos acostumbrados a pensar en futuro apocalíptico, lo que se ve totalmente. normalmente en la ficción, ¿no? Porque el futuro apocalíptico es el futuro puede ser igual si es una pandemia que se come a todo el mundo, que si es una guerra, una tercera guerra mundial. Es como el estado de crisis y de rotura es más o menos parecido en todos lados, pero la causa es lo que va variando, y bueno, que son los los dos ejes que va a tratar el programa. Pero yo, a modo de introducción a lo que se viene, a la entrevista y a todo, es que los cambios no son tan apocalípticos y parecen ser más naturales. O sea, lo reformulo, si no son apocalípticos, son naturales, porque esto significa que el mundo no se va a quebrar en base al coronavirus, pero la humanidad tiene que atravesarlo de forma natural. Y eso es un futuro, en este caso, post-pandémico, y puede ser post-crisis climática, post-guerra nuclear.